ya pendientes para este devocional. Bueno, damos gracias al Señor y vamos a tratar hoy de sacar provecho de este tiempo que el Señor nos concede. Estamos muy lejos los unos de los otros, pero podemos aprender a través de este medio, entonces tratemos de aprovecharlo. Oremos. Padre, te damos muchas gracias por darnos este tiempo, porque podemos, Señor, reunirnos pensando en aprender de tu palabra. Bendice a los niños, Señor, quienes inicialmente han sido nuestro objetivo para que conozcan a tu Hijo Jesucristo, para que se acerquen a Él. Bendice a los hermanos, Señor, también, que pueden ser edificados a través de estos devocionales. Permite, Señor, que haya luz, que haya entendimiento y también que haya reforma en nuestros corazones con tu palabra. Lo rogamos, Señor, por tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, el devocional que vamos a ver hoy tiene por título La exaltación de José. Y vamos a leer Génesis 41, verso 37 al 46. Génesis 41, 37 al 46. Dice así: el asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. Y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José: he aquí, yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello, y lo hizo subir en su segundo carro, y pregonaron delante de él: doblad rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José: yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Y llamó Faraón el nombre de José Safnat Panea, y le dio por mujer a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y salió José por toda la tierra de Egipto. Y era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto. Y salió José de delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. Bueno, llegamos por fin a un punto tan anhelado en la historia de José, el momento en el cual el Señor cambiaría su lamento en alegría, que quitaría esas providencias tan duras que ha tenido y tristes para José, al momento en el cual José gozaría de alegría y bendición, la bendición del Señor en esta vida, y especialmente en ese sentido, en los asuntos de esta tierra, porque como hemos visto, el Señor siempre ha estado con José, así que José ha gozado de la bendición espiritual, pero ahora el Señor le va a conceder, si lo podemos llamar así, bendición material. Entonces, veamos qué es lo que tenemos aquí, qué es lo que nos dice el texto. Primero tenemos
el reconocimiento que le hacen a José, el reconocimiento que le hacen a José de dos asuntos o sobre dos asuntos. Primero, Faraón y los líderes de Egipto reconocen las virtudes de José. Esto es supremamente importante. Este es un honor enorme que empieza a recibir José en este momento. Notamos, por ejemplo, en los primeros versos 37, 38, 39, que se menciona que el asunto pareció bien, no solo a Faraón, sino también a sus siervos. Eso es que después de consultar entre Faraón y sus consejeros, todos estuvieron de acuerdo en lo que sigue. Entonces, todos reconocen las virtudes de José. Es más, hacen una pregunta. ¿Acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Y luego más adelante, no hay entendido ni sabio como tú. Entonces, note, se reconocen esas virtudes de José. Claro, algo bueno es que se reconocen unidas a la obra del Señor. El punto es que si se necesita un hombre con los requisitos de prudente y sabio para encargarse del asunto de ahorrar el alimento, José cumplía esos requisitos muy bien. Faraón y sus líderes estuvieron de acuerdo en que no podrían hallar otro como él, prudente y sabio. Entonces miren cómo cambian las cosas. Mientras que sus hermanos lo despreciaron, Potifar por las mentiras de su esposa le desechó, Faraón y sus siervos pudieron ver en José gran virtud para manejar los asuntos del reino, no solo los relacionados con la hambruna que venía. Entonces, qué gran honor se le da a José en este momento, que las personas más importantes del mundo en ese momento, en ese tiempo, le reconocieran de esta manera. Ese fue el primer reconocimiento que le hicieron, un reconocimiento, digámoslo así, verbal. Ahí viene el segundo, y es muy importante también, porque el segundo reconocimiento es que ellos, permítame la redundancia, reconocen a Dios en la vida de José. Reconocen a Dios en la vida de José. Y esto, para un creyente, para un hombre piadoso, para una mujer piadosa, es muy importante que la gente pueda reconocer que Dios está en mí. Miren, como lo vimos y lo recalqué en distintos devocionales, el propósito de José no había sido exaltarse a él mismo. Todo lo contrario, lo que él estuvo haciendo era dar testimonio de Dios. Por ejemplo, con el copero, con el panadero y ahora con Faraón, una de las cosas que José quería poner en alto era que Dios era quien podría mostrar la interpretación de los sueños. Entonces ahora podemos darnos cuenta que ese propósito lo logró, por lo menos de una forma ligera. Faraón y sus siervos pudieron reconocer este testimonio, que Dios estaba detrás de todos estos asuntos. Y ahí podían ver su misericordia. Miren, ellos dicen esto. ¿Acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Nótenlo, ahí ellos están haciendo un reconocimiento al Dios de José. En otro pasaje dice que Faraón le dijo a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Entonces, Faraón y sus siervos pueden reconocer que Dios está detrás de esto
que fue Dios quien dio la interpretación, que es Dios el que le da la sabiduría a José. Y esto es bueno, porque esto es que José logró dar testimonio de Dios en un imperio que estaba lleno de dioses falsos. Así que, bueno, esto es una alegría enorme para José. Verbalmente, dos cosas buenas. Reconocen sus virtudes y reconocen a su Dios. En segundo lugar, vemos el honor que se le dio ahora ya no verbalmente, sino más bien físicamente. A los 30 años se nos dice que se presentó José ante Faraón y Faraón lo honró de la siguiente manera. Miren, primero, lo hizo el hombre más importante de Egipto. Después de Faraón, el segundo hombre más importante de Egipto. Quiero que noten que Faraón no lo puso como un ministro de alimentos, o no solo lo puso como un ministro de alimentos para que comprara y vendiera el alimento, sino que, bueno, y como había sido el consejo que José dio, que se nombrara a alguien de esa manera, sino que lo hizo su primer ministro. Lo puso como el segundo hombre en poder en el imperio egipcio. Así que la honra que está recibiendo José es enorme, es grande. Dos, le dio el anillo de Faraón. El anillo era muy importante. El anillo relacionado con los reyes es muy importante, era muy importante, porque con esos anillos se firmaban los documentos legales, las decisiones. Y ahora Faraón se lo da a José entonces para que José haga los negocios y los nombramientos que él necesitara hacer. Con ese anillo le estaba dando realmente poder para hacer todo tipo de contratos en el imperio. Tres, le dio ropas lujosas y un collar de oro. Aquí es un punto muy importante porque lo que vemos acá es que Faraón lo está vistiendo acorde al título que le estaba dando. José no podía vestirse de cualquier forma. Recordemos que él fue vestido de una forma especial para estar en la presencia del rey, porque primero era un preso, entonces no tenía buena ropa. Entonces lo vistieron para que pudiera presentarse ante el rey y está ahí hablando con él, pero ahora que Faraón lo nombra el segundo en el imperio, él no podía vestirse de cualquier forma. Así que Faraón lo dota de las prendas necesarias para que pueda ejercer el cargo que le está dando. Entonces, en ese orden de ideas, le da unas ropas apropiadas, por un lado, pero también lujosas, de acuerdo a lo que era este imperio. Cuarto, le dio el segundo carro de gobierno. El segundo carro de gobierno. Claro, no nos imaginemos carros como los de ahora, con ruedas o algo así, ¿no? O sea, con motor, disculpen, con motores, pero sí más bien con caballos, pero en su momento, carros también importantes, carros lujosos. Y entonces nos muestra que tuvo el privilegio de andar en el carruaje de Estado. Esto no solo para su comodidad, que lo era, sino también para su gloria, para la gloria del título que se le estaba dando. Es decir, que
Faraón lo está haciendo un hombre distinguido en todo Egipto. Cuando él saliera en ese carruaje, la gente sabía que ese era el carruaje de Faraón, que era el carruaje del imperio, pero ahora no veían en él a Faraón, sino a José. Quinto, hizo que todos le rindieran respeto. Faraón dio una orden, y esta orden decía que todos doblaran rodilla ante José. Esta era una costumbre antigua de mostrar respeto con las maneras de actuar, y eso tiene su parte correcta. Así que doblar rodilla ante él era que le reconocían, que la gente le reconocía como alguien importante. Y miren el cambio tan extremo que estamos viendo, de estar en la cárcel sirviendo a los presos, ahora pasamos a que las personas que lo vean doblen rodilla ante él en señal de respeto. Entonces, lo está llenando de honores. Sexto, otro más. Le puso un nuevo nombre. Hay aquí también unos asuntos donde por cultura, de alguna manera, José no meramente debía ser visto como un hombre, sino como un hombre lleno de autoridad, sino como un hombre que tuviera que ser aceptado por otros egipcios. Así que lo sexto que hizo Faraón fue ponerle un nombre egipcio, un nombre donde lo reconocieran como su líder. En su idioma egipcio, el nombre que se le puso a José es Safnaf-Panea, que parece significar, presten atención a esto, Safnaf-Panea parece significar revelador de secretos, y o salvador de la tierra. Por lo menos estas palabras en hebreo significan guardador, como el que guardó la comida, guardador o salvador, y revelador, guardador o salvador y revelador, por revelar los sueños. Así que es un nombre bien interesante que está diciendo mucho acerca del carácter de José. Séptimo, lo casó honorablemente con la hija de un príncipe de Egipto. Note que por la posición en la que está José, pues no es una persona que pueda escoger su esposa. Estando de esclavo, bueno, no podía obedecer a nadie, y ahora pues se le está dando una enorme libertad, pero bajo Faraón. Así que entonces él tiene que obedecer a Faraón. Ahora, lo casa honorablemente en Egipto, porque los sacerdotes, el pasaje dice que lo casó con la hija de un sacerdote, eran considerados muy importantes. Es más, la misma palabra que se utiliza para sacerdote se puede usar como príncipe. Este sacerdote se nos dice que era sacerdote de la ciudad de On. Claro, entendemos que es un sacerdote que no conoce a Dios, un sacerdote de una religión pagana. Nos dice que es sacerdote de la ciudad de On, y cuando analizamos este asunto, nos damos cuenta que esa ciudad tenía por Dios al dios Ra o al dios Sol, uno de los más importantes para los egipcios. Así que el punto principal que podemos resaltar es que este sacerdote era alguien muy importante, y así José fue puesto en las más altas posiciones del imperio
egipcio. Así que bueno, todo cambió ahora para la vida de José. ¿Qué tiene que ver esto con el Señor Jesús? Bueno, noten que José aquí es mostrado como el revelador y el salvador. Y eso expresa claramente el ministerio del Señor Jesús. Porque el Señor Jesús, por ejemplo, vino a revelar a Dios. En el Nuevo Testamento leemos: a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Eso es Juan 1:18. Y el Señor Jesús vino no solo a revelar al Padre, sino a salvar pecadores. Así que noten, tenemos en José una imagen, una sombra de las obras del Señor Jesús, de lo glorioso que es el Señor Jesús, como revelador y como salvador del mundo. Así que pasamos entonces a aplicarnos esto un poco a nuestras vidas. ¿Qué aprendemos de este pasaje? Vamos a sacar 3 lecciones. Miren, la primera: aprendemos a esperar con paciencia en Dios en las aflicciones. Aprendemos a esperar con paciencia en Dios en las aflicciones. Miren, niños y hermanos, 13 años duraron los sufrimientos de José. Tenía 17 años cuando fue vendido por sus hermanos, según lo vimos en Génesis 37:2. Y ahora tiene 30 años. Entonces, 13 duros años como esclavo, con unos días buenos y otros días malos, en esa condición de esclavo, calumniado, encarcelado, su nombre por el piso como un abusivo, como un violador. Pero miren, Dios siempre estuvo con él y ahora lo saca de eso, ahora recibe honores, muchos honores, porque el Señor quiso darle una abundante bendición por su inocencia y su paciencia. Así que miren, hermanos y niños, cuando los creyentes pasan por dificultades, deben tener paciencia y, como José, más bien concentrarse en ser fieles a Dios, que en su tiempo nos sacará de esas aflicciones. Paciencia en Dios en las aflicciones. La segunda lección es que el Señor nos pasa por la aflicción, pero también nos bendice mucho. También nos bendice mucho. Miren, el Señor nos concede buenos tiempos, buenas cosas, honores, provisión, capacidades, familias, esposas, esposos, hijos, muchas alegrías, salud. El Señor organiza nuestras vidas, el Señor está pendiente de nosotros. Nosotros podemos reflexionar en cuántos días hemos sido felices, cuántos días hemos tenido cosas buenas, y son muchos. Por eso, lo importante es que nosotros nos comportemos bíblicamente a cada paso de nuestra vida para que el Señor sea agradado por nosotros y no que nos vengan consecuencias de nuestras malas acciones, sino más bien que el Señor, por su gracia, nos conceda muchas bendiciones según su generosidad. Debemos reconocer y ser agradecidos de que muchos días estamos llenos de la bendición del Señor. La tercera lección: aprendemos que
más que estar buscando la bendición o las cosas buenas, más que eso, busquemos al Señor y busquemos su gloria. Ese debe ser el norte de nuestra vida, la gloria de Dios. Miren, muchas cosas son lícitas. Para José fue lícito que le hubiera dicho al copero que se acordara de él. Eso es lícito. Pero eso no le trajo bendición. Lo que le trajo la verdadera bendición fue Dios. Entonces, esperar en Él, honrar a Dios, vivir para Él cada día de nuestras vidas, dar testimonio de Cristo. Es lo que hay que hacer. Aprendamos entonces a vivir para Dios y para su gloria. Aprendamos de José a vivir para el Señor todos los días de nuestra vida. Esa es la tercera lección. Oremos. Padre, te damos muchísimas gracias por tu palabra esta mañana, porque podemos sacar estas lecciones de la vida de José, podemos ver mucho de cómo tú actúas, de cómo tú bendices, de cómo debemos vivir. Padre, pon esto en nuestros corazones, bendice los hermanos para que sean fortalecidos con esta palabra y vivamos para tu gloria. Y bendice a los niños, Señor, para que aprendan más de ti. Llévalos, Señor, a Cristo con este devocional. Por tu Hijo Jesucristo oramos, agradecidos contigo. Amén. Bueno, entonces, como siempre, aquí les pongo la tarea para los que la están enviando. ¿Qué aprendemos de este pasaje? Debemos resaltar esto y ponerlo en el corazón. ¿Qué aprendemos de este pasaje? Y la segunda es, ¿cuáles son los honores que le dieron a José? ¿Cuáles son los honores que le dieron a José? Niños y hermanos, el Señor los bendiga a todos. Un abrazo para cada uno. Chao, pastor, hasta luego todos.